No sé. Hola, hola. Hola, hola. Hola, profe. Y entonces, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien. Ah, bueno. Sencillo lo del inverso, ¿no? Sí. Sí, fácil. Profe, pero digamos, cuando es 5 medios a la 2, el exponente no cambia, ni le hace nada, ¿cierto? No. Solo es hacer... Solo es distribuir el exponente. O distribuir el exponente o multiplicar el 5 medios por sí mismo dos veces. Que es lo mismo. Ah, ok. Ujú. Para allá vamos, porque recuerdas que tú la última clase hiciste una pregunta. Todo esto era para responder tu pregunta, mejor dicho. Todo esto es para responder la pregunta. Mucho texto. Dime. No, nada, profe. Ah, pensé que me hablabas, Michael. No. Se activó el micrófono. Ah, ok, ok. Listo. ¿Quién nos falta de los que estaban ahorita? Sterling. Digo Sterling. Andrés ya está. Hoy Susana. Hola, profe. Hola, hola, Andrés. Tengo pereza. Sí, me di cuenta. Hambre. Bueno, vamos. Sueño. ¿Sueño? No, no me digan que ya se van a dormir. Con ¿Dónde? que mi clase Ahora. de sueño. Bueno, entonces les voy a compartir acá otra vez. Ah, no, pero esperen. Antes de compartirles ahí, les voy a compartir. Ah, no, sí, compartimos. Sí, compartimos. Acá. Voy a compartir todo. Bueno, mientras se conecta un poquitico más de gente, les voy a mostrar lo de las notas para que vean cómo quién está ahí grave con las notas. ¿Ustedes son qué curso? ¿7 qué? 7-1. Bueno, listo. Entonces vean, Nicolás, que ya se fue, no está por ahí. Vean, está viendo esto. Mateo Ardila, del taller 2. Kevin Beltrán, guía 4, taller 1 y taller 2. Daniel Carabalí, cuestionario 1 y taller 2. Fuentes, Laura, cuestionario 3. Galvis, también cuestionario 3. Dana Garay, ¿está por ahí Dana? Entonces Dana, mira, ¿estás debiendo? Guía 3 y cuestionario 1, que eso es viejo. García Malagón, uy, García Malagón sí está grave. ¿Está por acá? Sí, señor, pero yo tengo entregado cuestionario 3 y taller 1. Pues que, profe, esa plataforma está re loca. A veces no aparecen las estas. Entonces me pasa. La próxima semana miramos la plataforma hacia la par, a ver si de pronto, a ver cuál es el error, ¿listo? Pero si tú tienes certeza de que lo presentaste, pues no sé, tómale pantallazos, a ver, para que... Profe, una pregunta. Y la próxima semana revisamos eso. Esto es como para que sepan de quiénes no tengo notas y qué notas, para que si no lo han hecho se pongan al día. Las personas que ya lo hicieron, entonces busquen son los soportes y la próxima semana hacemos eso, ¿listo? Ya te respondo, Andrés, espérame. Jiménez Laura, mira, guía 3, cuestionario 2, cuestionario 3 y taller 1. También solo 2 notas. Igual que Akira, mira, tan solo tienes 2 notas de todas las que hemos sacado. Dana Marín, solo del taller 1. Daniel Murcia, taller 1 y taller 2. Entregué todo. Hospitia, uy, mira, Hospitia, pilas. Debes, guía 3, cuestionario 1, cuestionario 3 y taller 1. Entonces, pilas ahí. David Rodríguez, el cuestionario 3. Rodríguez Cristian, vea, Rodríguez Cristian, otro caso hay crítico que solo tiene 2 notas. Y Villarraga Reyes, tan solo tiene 3 notas. ¿Listo? Entonces, pilas ahí. Les repito, la próxima semana, si ya tienen la certeza de que lo hicieron, entonces busquen los soportes. Y la próxima semana, entonces, nos dedicamos a
¿A qué? A mirar eso. Bueno, para dejar las notas porque ya solo queda la próxima semana, ¿no? A ver, Akira estaba afuera. Preciso. Bueno, ya le mostramos aquí. Entonces, la clase pasada vimos unas propiedades de la potenciación, recuerden, y quedamos en esta propiedad que decía que A elevado a la menos n, ¿recuerdan? Que era igual a 1 sobre A y todo a la n. ¿Recuerdan que quedamos ahí? No sé. Profe, pues sabíamos que va un poquito más adelante. Ah, bueno, listo, bien. Pero entonces acá me acuerdo que Caroline me preguntó que si acá arriba siempre iba al 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si ven, No, profe, el que lo preguntó fui yo. bueno, entonces Andrés me preguntó que si arriba siempre iba al 1. Bueno, alguien preguntó. Pero entonces, ¿qué pasa acá con el exponente? ¿Sí se dan cuenta que es un número negativo? Sí, ¿Sí? señor. Eso. Pero entonces, ¿qué pasa con los números negativos? Por ejemplo, un número negativo cualquiera. Dígame en un número. Menos 8. Menos 8, eso. Entonces, vean, el menos 8 se puede escribir como ¿quién? Como menos 1 por 8. ¿Cierto? ¿Es verdad o es mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cierto? Otro número negativo. Menos 8. No, otro. Ah, Menos perdón. 9. Menos 10. Menos 10, eso. Entonces, menos 10, ¿cómo lo puedo escribir? Entonces, lo puedo escribir de una forma similar, como menos 1 por 10, ¿cierto? Y en general, pues cualquier número negativo, en este caso menos n, ¿cierto? Yo lo puedo escribir como ¿quién? Como menos 1 por n en este caso. ¿Sí es claro? ¿Es clara esa parte? Sí, señor. Sencillo, ¿cierto? Listo, bien. Akira, ¿me escuchas, Akira? Akira Saray. ¿Akira Saray le sirve el micrófono? ¿Ustedes saben? Sí. Akira. Akira, mándame un mensaje por el... ¿Listo? Entonces volvamos acá. Entonces, cualquier número negativo se puede escribir como menos 1 por ese número. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir eso acá. Vamos a reemplazar ese menos n, lo vamos a reemplazar acá por esto, como menos 1 por n. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, quedaría que A con el exponente menos 1 por n. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Que tenemos antes ya habíamos visto esta propiedad y si no, pues entonces la repasamos de una vez. Existe esta propiedad antes de eso, entonces. Propiedad que dice que cuando yo tengo una potencia de una potencia, con los exponentes los voy a Profe, multiplicar. O sea, si yo tengo a elevado a la n y todo esto está elevado a la m, entonces ¿yo qué voy a hacer? Si ven, tengo una multiplicarlo. potencia y una potencia, o sea, tengo dos exponentes seguidos, por decirlo así. Entonces dejo la misma base y los exponentes los voy a multiplicar. Multiplicar. Entonces, hago n por, bueno, utilicemos el mismo símbolo que veníamos acá, n por m. ¿Listo? Los multiplico. ¿Bien? Entonces existe esta propiedad. Veamos un ejemplo de esas. Es un ejemplo de eso sería, por ejemplo, tener al 2 elevado a la 3 y todo eso elevado a la 4, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El 2 no cambia, dejo el 2. Y en el exponente me queda 3 por 4. ¿Y cuánto es 3 por 4? Entonces, esto es lo mismo que tener 2 elevado a la 12. ¿Listo?
Y esta propiedad no solo funciona con números enteros o naturales, sino también funciona con números racionales. Entonces, un ejemplo con racionales, ¿cómo sería? Sería tener, por ejemplo, 2/5, supongamos, ¿cierto? Profe, una pregunta. Y todos esos 2/5 elevado a la 4, digamos. Ay, no, quedó mal. Ya te respondo la pregunta. Tener 2/5 elevado a la 4, ¿cierto? Pero todo esto también elevado a otro exponente. Todo esto elevado, por ejemplo, a la 5. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la base ahí? 2/5. 2/5. Entonces la base no me cambia. Entonces dejo el 2/5. ¿Y qué hago con los exponentes? ¿Lo sumo? No, vean lo que dice la pregunta. ¿Multiplico? Los multiplico. Cuando tenga dos exponentes seguidos los multiplico. 4 Ya, 4 por 5. por 5. Y 4 por 5, 20 entonces esto me queda 2 sobre 5, elevado a la 2, potencia de 20. 20. Y ya. Y Profesor, acá aplico la otra propiedad que habíamos visto, porque habíamos visto otra propiedad antes. O no sé. Sí, no, sí la vimos, propiedad. Que era esta, propiedad. Que cuando Profe, tengo ¿lo una puedes? división, el exponente se distribuye. O sea que si yo tengo A sobre B, o sea, tengo una fracción, tengo un número racional, y eso está elevado a un cierto exponente n, entonces el exponente lo distribuimos. Y entonces me queda A elevado a la n sobre B elevado a la n. ¿Bien? ¿Recuerdan esa? Entonces esa es la que vamos a, esa propiedad es la que vamos a aplicar acá abajo. Porque tengo la división, si se dan cuenta, tengo el racional. Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que 2 elevado a la 20, ¿cierto? Todo sobre Puede elevar a 20. elevado a la 20. ¿Bien? Y ya cuanto a eso, pues bueno, eso da un número muy grande, entonces no lo vamos a resolver, ¿listo? Lo que se quiere es aplicar las propiedades. Bueno, Profe, pero también lo podemos dejar 2/5 a la 20 o toca exclusivamente poner 2 a la 20 sobre 5 a la 20. sí, lo puedes dejar acá. Ah, ok. Solo que de pronto, para simplificar, se necesita este, ¿sí? O sea, tú miras, si ya la respuesta es esto, pues lo puedes dejar ahí. Pero si hubiesen más fracciones, ¿sí? Entonces, de pronto, para simplificar todo eso, sí se hace necesario aplicar esta propiedad, ¿vale? Ahorita vemos un ejemplo. Entonces, si vamos acá, ¿no? Entonces, si vamos en qué? Otra vez, ¿de dónde partimos? Queríamos resolver la pregunta. ¿Esto es verdad? O sea, ¿será que siempre aquí va un 1? Entonces, de hecho, lo que vamos a probar es que esto es verdad. Entonces, vean, ¿cómo lo probamos que es verdad? Escribiendo el número negativo de esta forma, ¿cierto? Que un número negativo es -1 y por el número ya en positivo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo escribimos así. Y ahora vamos a aplicar esta propiedad. Pero entonces yo les he dicho, el igual no solo tienen que leerlo de izquierda a derecha, como se lee usualmente en español, sino que también toca leerlo de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en el exponente tengo una multiplicación, entonces yo me puedo devolver y escribirlo de esta forma, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como acá abajo, si se dan cuenta, tengo una multiplicación en el exponente, entonces yo me devuelvo y lo escribo como a la -1, ¿cierto? Y todo eso elevado a la n. ¿Se dan cuenta? Apliqué esta propiedad. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. Y entonces ahora vamos acá y a ver, los que estuvieron pilos, ¿qué significaba el exponente -1? ¿Es que se le pone otro número? No, pues ¿qué número? Bueno, ¿qué número?
El exponente -1 me preguntaba por quién. Ay, no me digan que no se acuerdan. Porque entonces No me perdimos acuerdo. toda la primera hora. Entonces toda la primera hora no sirvió. Realmente, profe, creo que ¿Se acuerdan? Vea, esto. ni la minoría estaba poniendo atención. Cuando yo les preguntaba cuál es el inverso. Entonces cuando yo les preguntaba cuál es el inverso de 5. ¿Quién es el inverso de 5? -5. No, Menos 5. no. El inverso. Un Pero, quinto. profe, Un el quinto. inverso y el número es Un número quinto. contrario, ¿no? Porque no puede quinto. ser -5. Quinto. Eso, Ay, ¿quién un está quinto. gritando? Tranquilo. Diferente a si yo les pregunto ¿cuál es el opuesto? ¿Cuál es el Menos opuesto 5. Menos 5. de 5? Menos 5. Ahí -5. sí sería -5. ¿Sí? Aquí sí sería -5. Pero, profe, Entonces, el inverso y el opuesto son sinónimos, ¿no? no, pues pueden ser sinónimos, pero en matemáticas, o sea, pues de hecho son sinónimos porque ambos me dan el módulo, porque por eso el opuesto es un número que sumado con el que me dan, me da el módulo de la suma. ¿Cuál es el módulo de la suma? El 0. 0. El inverso es un número también, pero ya no sumado, sino ahora multiplicado con el que me dan. Me da el módulo de la multiplicación. ¿Cuál es el módulo de la multiplicación? El 1. ¿Sí? O sea, por eso son sinónimos, porque ambos me van a dar un módulo. Pero entonces para diferenciar cuál es el de la multiplicación y cuál es el de la suma, por eso le damos nombres. ¿Sí? El opuesto para la suma. Inverso para la multiplicación. ¿Es claro? Eso, y entonces yo les decía, escribir esto en matemáticas, no. ¿Cuál es el inverso de no? Entonces, existe la notación y fue lo que les dije Sí. toda la primera clase, por eso les digo, entonces toda la primera clase como que no sirvió, porque entonces les dije, era 5 y el exponente sería -1. Entonces, toda esta parte, eso que acabo de subrayar ahí, es la pregunta. ¿Sí? Entonces ahí le está preguntando, ¿cuál es el inverso de 5? Entonces, ¿cuál es el inverso de 5? Un quinto. Un quinto. Y lo mismo pasaba con el opuesto. ¿Cuál es el opuesto de 5? No, pues en matemáticas para preguntar siempre así no. Se inventaron una anotación que era un menos afuera. Y entre el paréntesis el número. Entonces aquí, este menos que está afuera les está preguntando, es la pregunta. ¿Vale? ¿Cuál es el opuesto de 5? Entonces, ¿cuál es el opuesto de 5? Menos 5. Menos 5. ¿Ven? De hecho, pues acá, este paréntesis no es tan necesario en el caso del inverso. Este paréntesis que hay acá no es tan necesario. O sea, yo podría bien escribir aquí simplemente 5 a la -1. ¿Sí? ¿Vale? ¿Claro? Eso, entonces acá les preguntaba, ¿qué significa a la -1? Entonces otra vez, como el exponente es -1, ese -1 como cuando está arriba como exponente, me está preguntando por el inverso. inverso. Entonces, ¿cuál es el inverso de A? ¿Qué denominador tiene A? 1. 1. Entonces, ¿cuál es el inverso de A? 1 sobre A. 1 sobre A. Y todo esto está elevado a la N. ¿Sí lo ven? Sí, señor. O sea, ¿por qué? ¿De dónde salía ese 1? Ese 1 salía del inverso. Que por allá alguien me preguntó, ¿siempre va 1? Entonces yo les dije, pues sí y no. ¿En qué casos no va a ir un 1? Pues cuando el denominador no sea un 1. O sea, cuando el número, cuando la base no sea un número entero. ¿Sí? Porque entonces acá otra vez, vean, les pregunto. Aquí. Abajo. Si yo tengo escrito esto,
y yo tengo esto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Sería 3/4. Sería 3/4. ¿Por qué? Porque otra vez, porque este menos 1 me está preguntando por el inverso, ¿cierto? Entonces acá, como el A tiene denominador 1, entonces 1 sobre A, ¿vale? Y acá, entonces vuelvo y aplico la propiedad esta que vimos aquí arriba, que se distribuía el exponente para el numerador y para el denominador, ¿cierto? Entonces acá distribuyo, entonces me queda 1 a la n, ¿cierto? Sobre a la n. ¿Y qué es 1 a la n? ¿Cuánto da? Pues el n ya es positivo, ¿no? Entonces es 1 por 1 por 1 por 1, ¿cuántas veces? En este caso, n veces. Pero no importa quién sea n, porque 1 por 1, 1. y por 1, Uno. y por 1, 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 me va a dar 1. Eso. Entonces me queda 1 sobre a la n. Entonces, ven, esto de acá es la demostración. Lo que acabamos de hacer es una demostración. ¿Sí? La demostración de, pues, este resultado que tenemos acá arriba. ¿Ven? Acabamos de demostrar porque a la menos n era igual a 1 sobre a la n. ¿Se dieron cuenta? Sí, Es señor. demostración. Listo. Bien. Entonces, ahora, ¿ya escribieron eso? Yo voy a acabar. Importante que no se les olvide esta parte del inverso y del opuesto. Cuando tenga un exponente negativo, pues es así. ¿Listo? Veamos acá otro ejemplo de esta propiedad. De esta propiedad. La que dijimos, ¿sí? Porque entonces el a, ahí la acá era un entero, pero entonces la misma historia, ya no estamos trabajando con enteros. Entonces, ¿cómo sería cuando eso no es un entero? Entonces el ejemplo sería así. Sería, por ejemplo, tener, por ejemplo, 11 sobre, digamos que 5, ¿cierto? Y esto elevado a un número que sea negativo, por ejemplo, menos 3. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, el menos, lo que me va a decir es el inverso. Entonces, le voy a dar la vuelta. Entonces, al darle la vuelta, ¿cómo queda eso? Queda 5 como sobre 5 sobre 11. Y ya el exponente se me vuelve positivo. Perdón, 3, ¿no? 3. ¿Ven? ¿Entendieron? Sí, señor. ¿Ven? ¿Por qué se da la vuelta? Porque acá arriba en realidad es un menos. Y ya acá lo puedo dejar ahí o lo que les decía, puedo aplicar la propiedad y entonces me queda 5 a la 3 sobre 11 a la 3, ¿vale? Y lo pueden dejar ahí o lo pueden resolver. Pero entonces, ¿de qué depende? Pues de si el ejercicio les dice encuentre la potencia o aplique propiedades, ¿sí? O si están en una cosa de opción múltiple y pues no ven esto, entonces es porque toca saber cuánto es 5 a la 3, ¿no? ¿Vale? Pero eso pues lo va a pedir el ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Claro? Sí, señor. Listo. Hay otra propiedad, recuérdenla, que dice que si ustedes tienen una fracción, digamos, bueno, veamos primero esta, sin fracción, sino en enteros. ¿Cómo sería? Sabes que todo lo que hay en enteros se traslada aquí a racionales. Esa es la verdad. Que digamos que tengo A por B dentro de un paréntesis y eso está elevado a la n. Entonces, ¿qué pasa? Que el exponente también se distribuye. Me queda A a la n multiplicado por B a la n. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo sería esa misma propiedad con fracciones? Entonces, con fracciones,
pues sería que si yo tengo dos fracciones que se están multiplicando, pues, por ejemplo, tengo A sobre B y esa la voy a multiplicar por otra que es C, digamos, sobre D, ¿cierto? Pero que todo eso está elevado a un cierto exponente n, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Pues la misma historia, puedo distribuir el exponente y entonces me queda A sobre B elevado a la n, ¿cierto? Y eso multiplicado por C sobre D elevado a la n también. Y ahí pues puedo aplicar otra vez la propiedad de que como hay división se distribuye, ¿cierto? Y quedaría A a la n sobre B a la n por C a la n sobre D a la n, ¿vale? Profe, ¿y el exponente siempre se va a multiplicar? ¿A multiplicar? ¿Cómo así? No, pero no entiendo porque acá, mira, acá el exponente, ¿cuál es? El único exponente que hay ahí es n. Y el n, ¿qué fue lo que hizo? Se distribuyó para el primer factor y para el segundo factor. Pero ¿cuándo se distribuye el exponente? Cuando hay multiplicación. ¿Y en qué otro caso se distribuye el exponente? Acá, mira, porque acá la operación que hay entre el 5 es la división. O sea, el único caso en el que se distribuye el exponente es en esos dos, en multiplicación y en división. O sea, para la resta eso no existe, ¿listo? Sí, señor. Ni para la suma. O sea, por ejemplo, si yo tengo esta propiedad, o sea, esta propiedad no existe, digamos, A más B elevado a la n, eso no es igual a A a la n más B a la n. Eso no existe. Esto es falso. O sea, aquí realmente no vale igual, sino a el otro símbolo que es el diferente. ¿Vale? Y lo mismo con la resta. Si aquí es menos, pues tampoco se distribuye acá en la resta. Es diferente. ¿Listo? O sea, esa propiedad no existe. ¿Bien? Bueno, les voy a mostrar un archivo. Y sobre el archivo vamos a mirar cosas. ¿Dónde está el archivo? Ahí también. Acá. Acá, vean. Entonces esta propiedad es la que les acabo de mencionar, ¿cierto? ¿Dónde está? Esta. Que se distribuía, ¿sí ven? Entonces queda 2/3 de la 4, ¿qué es? Distribuyo el exponente para el 4 y para el 3 y lo soluciona, pues si me lo pide el ejercicio. Esta, pues es la que acabamos de ver, ¿no? La que hicimos la demostración, la que nos gastamos más de 1 hora para entenderla. ¿Listo? Entonces, pilas. Entonces, ¿cómo la aplicamos? Lo que les decía, ¿ven? Como el exponente negativo, pues le damos la vuelta a este. Le damos la vuelta al 2 y al 3 y el exponente ya se vuelve positivo. Y ahí, pues distribuimos y ya. Si me pide el ejercicio, lo soluciono y listo. ¿Bien? Acá, lo que les decía, como el exponente es -1, pues está diciendo cuál es el inverso de lo que está acá adentro, que es simplemente darle la vuelta y ya. ¿Ven? Que acá, entonces está el ejemplo. Exponente -1, ya, la vuelta. ¿Ven? Eso ya. Entonces ahora sigamos acá con más ejercicios. Entonces, esta ya la habíamos visto, que todo número elevado a la 0 me da, esto es un 0, ¿no? Todo número elevado a la 0 me da 1. 1. Y pues cuando el exponente es 1, pues nada, es tener la misma cosa, ¿cierto? Ya. Esta, entonces, que cuando estamos multiplicando, vean, acá hay multiplicación de dos cosas que tienen la misma base, entonces dejo la misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? Los sumo. ¿Listo? Entonces vean el ejemplo, tengo 2/3 y tengo 2/3 como base. Uno tiene exponente 2 y otro tiene exponente 3. Entonces dejo la misma base y sumo esos dos exponentes. Me daría 5, ¿cierto? O sea, acá es como si fuera un 5. ¿Y qué hago con ese 5? ¿De dónde sale esto? De aplicar la propiedad de que se distribuye, ¿cierto? Y ya. Estos dos puntos quiere decir división, ¿cierto?
Entonces la propiedad dice que cuando yo divido dos cosas que tienen la misma base, entonces dejo la misma base y los exponentes los resto. Entonces eso es lo que se tienen que aprender. ¿Cuándo sumo exponentes? Cuando multiplico. ¿Cuándo resto exponentes? Cuando estoy dividiendo. ¿Listo? ¿Bien? Entonces ahora acá. Ouch, 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 ouch. Espérame. Vamos a borrar todo eso. Y vamos a quitar esto. Y vamos a subir acá. Y vamos a hacer... Y vean entonces esta otra propiedad que era la que les decía de cuando tenía potencia y una potencia, ¿cierto? Acá. Vean. Bueno, acá estamos dividiendo dos cosas que tienen la misma base. Entonces dejo la misma base que hago con los exponentes, los resto. 7 menos 3, 4. Entonces 4. 2 a la 4 y 3 a la 4. Y ya. Esta que fue la que vimos ahorita, potencia y una potencia, cuando habían dos exponentes seguidos. Entonces, ¿qué pasa? Dejo la misma base y multiplico los exponentes. Véanlo acá. 1 medio a la 3 y todo eso a la 2. Dejo el 1 medio y ¿de dónde sale el 6? De hacer 3 por 2. ¿Listo? Ahora este. Entonces, este es como la última que dije, que se distribuía el exponente en la multiplicación. Pero entonces acá lo hicieron fue de la otra forma. Vean. Acá. Acá lo hicieron fue de derecha a izquierda. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. De derecha a izquierda. Porque acá, pues en últimas, es como si, como hay multiplicación acá, esto es como si fuera una fracción A sobre B y la otra C sobre B. Porque ¿cómo se multiplican fracciones? De frente, ¿cierto? O sea, si quedó A por C es porque era A sobre B y C sobre B. ¿Listo? Entonces vean acá el ejemplo. Ambos tienen el mismo exponente, ¿cierto? Que es 3. Entonces, es como si metiera esto dentro de un solo paréntesis y multiplico los numeradores y multiplico los denominadores. ¿Sí se dan cuenta? ¿Listo? Bien. Y esta que es similar, que les decía, también se distribuye el exponente en la división. Entonces acá esta parte es como si fuera una división, ¿no? Entonces es como si ustedes tuvieran A sobre B y todo esto sobre C sobre D, ¿cierto? Pero este estaba a la N, ¿cierto? Y esto también estaba a la N, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Que distribuyo este exponente para los dos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo es la división de fracciones? Haciéndola. Orejita. Entonces, arriba, ¿quién me queda? Entonces, arriba me queda A a la N por D a la N. Y abajo me queda B a la N por C a la N. Pero como tiene el mismo exponente, entonces lo puedo recoger, ¿cierto? Entonces me queda como A por D, todo a la N, ¿cierto? Sobre B por C y todo a la N, ¿cierto? Porque está la propiedad que si tiene el mismo exponente y hay multiplicación, pues lo puedo recoger. Entonces eso es lo que hicieron acá, ¿se dan cuenta? Multiplicaron 3 por 7, porque es como multiplicar en cruz, ¿no? Es multiplicar los que estaban en extremo, multiplicar en cruz. 3 por 7, 21, 5 por 2, 10 y todo a la 3. Y acá pues se podría distribuir el exponente también, ¿vale? Entonces vean, aquí ya empiezan los ejercicios, ¿ven? Ouch. Entonces realiza las siguientes operaciones con potencias de fracciones. Entonces acá, ¿qué pasa con estas dos? Tienen la misma base, ¿cierto? Entonces dejo la misma base y sumo exponentes. 2 más 3. 5. Acá, la misma historia. Tienen la misma base. Pero esto es menos 2 y esto es 3. ¿Cuánto es menos 2 más 3? 1. Entonces, pues es 2 tercios a la 1, ¿cierto? Que no es necesario. Acá, la misma historia. Tienen la misma base.
Este es un 2 y este es un menos 3. ¿Cuánto es 2 menos 3? 1. 1. No, 2 más menos 3. 1. No, 2 más menos 3. Menos 1. Sí, acá, en este. Vean. Le repito. ¿Cuál es el que vamos a hacer? Este, ¿no? Este es un 2. Acá el exponente es un 2. Y este exponente es un menos 3. ¿Yo qué hago con los exponentes? Cuando tienen la misma base, debo de sumarlos. O sea, debo hacer 2 más menos 3. Menos 5. ¿Y cuánto es 2 más menos 3? Menos 5. No. 2 más menos 3, ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Y entonces ese menos 1, ¿quién sería? El exponente. ¿Sí? Por eso vean, aquí salió el menos 1. ¿Y qué es un exponente? ¿Qué significa el exponente menos 1? El inverso. El inverso. Entonces por eso quedó 3 medios. ¿Se dan cuenta? Sí, señor. Ahora acá, vean. El exponente es menos 2 y el exponente es menos 3. ¿Qué hago con los exponentes? Si tienen la misma base, los sumo. Entonces, ¿cuánto es menos 2 más menos 3? 5. No, 5. menos 2 más menos 3 es menos 5. Pilas. Porque este menos, pues va a importar muchísimo este menos. ¿Sí? Entonces, vean, queda menos 5. ¿Y qué dijimos? Cuando el exponente era negativo, para volverlo positivo, pues simplemente le damos la vuelta, ¿cierto? Y ya queda positivo. O sea, utilizamos lo de que es el inverso. ¿Ustedes se dan cuenta? Por eso de aquí a aquí ya no es 2/3, sino ahora es 3 medios. Porque el exponente es negativo. ¿Sí? Era menos 5. Ya. Aquí la misma historia. 2/3, pero ahora aquí la base es 3 medios. Entonces, ¿puedo sumar exponentes? No, No. porque no es la misma base. Pero sí que puedo hacer. Entonces yo me doy cuenta de que se parecen muchísimo las bases, vean. Porque acá si le doy la vuelta a esta, ya me queda la misma, ¿cierto? Sí, señor. El exponente es negativo, o sea, aquí era menos 2 y aquí era menos 3, ¿cierto? Entonces yo puedo darle la vuelta acá. Y entonces esta no cambia, esta me sigue quedando 2/3 a la menos 2, o sea, le puedo dar la vuelta a cualquiera, ¿sí? Y acá le doy la vuelta. Entonces, si le doy la vuelta al exponente, ya se me vuelve positivo, ¿cierto? Menos Me 3. quedaría 2/3, pero A la ya no menos. a menos 3, sino ahora a la 3. ¿Sí? Y entonces ya tiene la misma base, entonces ahora ¿qué hago con los números? Lo sumo. Los sumo. Con los exponentes, ¿no? Y entonces ¿qué haría? ¿Y cuánto daría eso? 5. No, Menos 5. no, Menos 1. no. Pilas porque están mal con eso. Escríbanla para que no se les olvide. Menos 2 más 3. ¿Cuánto es menos 2 más 3? 5. Oh, pero ya me habían dicho que 5 y que no. Pilas porque están muy mal en eso. Menos 2 más 3 es 1. ¿Cómo hagan eso? El menos es deber y el más es tener. Dice, deben 2. ¿Y cuánto tienen? 3. Debo 2 y tengo 3, pues pago y quedo con 1. 1 positivo. Entonces pilas ahí con eso. Ya se acabó la clase. ¿Bien? Entonces, éxito. Revisen eso de las propiedades. Revísenlo. Les voy a colgar este archivo. Bueno, les voy a colgar este archivo para que... ¿Sí ven que están resueltos? Pues luego abajo hay unos para hacer. Entonces, para que practiquen. Bueno, Chao. hasta luego. Que Chao, estén bien. profe. Chao. Chao, profe. Chao.